ustedes siempre la introducción que sea clara. Ustedes mismos lean su introducción, tiene que ser coherente, tiene que ser la síntesis de todo lo que ustedes han hecho. Por eso es importante la introducción. Ojo que en las defensas también se lee la introducción. La estructura de la monografía o el esquema de la monografía siempre tiene que ir ordenado, les reitero. Este es un ejemplo claro de por qué es importante manejar las variables. Por ejemplo, acá estamos viendo que primero tenemos que utilizar el título para cada tema y recién los subtítulos. Por ejemplo, tenemos aquí, si hacemos una monografía cuyo objetivo es analizar la relación entre el estrés laboral y la calidad de atención al cliente, se puede plantear de la siguiente manera el esquema. Por ejemplo, primeramente vamos a desarrollar el término o la variable del estrés laboral. Vamos a definir qué es estrés laboral, qué dimensiones tiene el estrés, qué modelos teóricos se refieren sobre el estrés, cuál es la medición del estrés laboral, cómo medimos ese estrés laboral. Es cuando una persona está de mal humor, por ejemplo, podemos medir de esa forma. Cuando una persona está estresada y le hablas y le preguntas, se empieza a poner pues de mal humor y empieza a gritarte, ¿no? Y la calidad de atención a clientes, esta es otra variable. ¿Por qué? Porque su tema es el estrés laboral y la calidad de atención al cliente. Entonces, aquí ya podemos definir qué es la calidad de atención al cliente, qué dimensiones tiene, qué competencias tiene, y bueno, y otros aspectos más. Pero de esa manera tiene que estar ordenada sus esquemas y de esa manera, si no me equivoco, la mayoría de ustedes ya está ordenada porque me han presentado su borrador de su esquema y en algunos casos les he hecho esa observación que tiene que ir, las variables que están estudiando tienen que estar definidas y tienen que saber algunos aspectos relevantes de cada variable, ¿no? Entonces, de esa manera es lo más adecuado para presentar una monografía de compilación. ¿Qué decimos en el desarrollo? Para construir el desarrollo de su monografía hay 3 pasos importantes. Tenemos que ver cuánta información tenemos sobre el tema, y eso es lo que les he pedido al inicio. Tenemos que elaborar un esquema o índices de contenido y finalmente desarrollar el esquema citando todas las fuentes. Esta parte ya hemos realizado nosotros porque ustedes han evaluado cuánta información existe, por eso es que en algún momento en la parte de mis supervisiones siempre ha sido, ¿tienen información sobre su tema? Ustedes me han dicho sí, 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 en algunos casos me han dicho no, y ahí es donde han cambiado de tema. ¿Han elaborado un esquema? Efectivamente, ustedes han elaborado un esquema, se les ha revisado y en algunos casos se les ha devuelto con algunas sugerencias. Y actualmente ustedes están desarrollando ese esquema citando las diferentes fuentes. Eso es lo que ustedes han realizado, es decir, que han hecho la construcción del cuerpo de su monografía dependiendo a la revisión bibliográfica de los temas que han investigado, ¿no? Es decir, han considerado la información que hay, han hecho un esquema para guiarse en la redacción de su monografía y finalmente están desarrollando su esquema citando las fuentes consultadas para fundamentar la información. Esta es la parte que quiero que por favor tomen en cuenta. Sí o sí tienen que citar estas fuentes consultadas. ¿Para qué? Para fundamentar la información presente en la monografía. Si yo estoy diciendo que el marketing digital es una de las estrategias más utilizadas por los empresarios o los medianos y pequeños empresarios, algo me tiene que dar fundamento para que yo empiece a hablar de ese tema. Si yo directamente no cito ninguna fuente y empiezo a escribir, es el marketing digital, una buena herramienta que es la mejor de todas, alguien me puede decir con qué fundamento tú dices que el marketing digital es la mejor. ¿Por qué? ¿O cómo sabes que se está exportando tantas toneladas de gas a Brasil o a Perú o se está exportando a Argentina? Tengo que decir, pues, según datos del INE o según datos de la empresa, no sé, la empresa que exporta gas a Brasil, digamos, o a Argentina. Entonces, según esos datos se ha dado esta información. Tengo que citar esa fuente. Con eso voy a fundamentar lo que estoy redactando. Por eso es importante, les reitero, citar las fuentes. Ahora bien, estamos haciendo los pasos para desarrollar la monografía. Si han elaborado el esquema, ¿qué es lo siguiente que tienen que hacer? Es desarrollar cada uno de los puntos especificados en el esquema
Y también debemos incluir las referencias de las fuentes que hemos consultado. Así también tenemos que utilizar todo el material bibliográfico, es decir, tenemos que citar el autor, año de publicación y lo más importante, el número de página. Les reitero, hay tribunales que son sumamente exquisitos, es decir, podríamos decir estrictos, pero a veces utilizamos el término exquisitos, que incluso te pueden observar hasta la cita textual y pueden decir, a ver, dígame, ¿de qué libro has sacado? Y ustedes le van a decir, hemos sacado del libro X, o de la página web, porque la mayoría han sacado de páginas web. Ya, perfecto, deme la dirección, está ahí. Bueno, lo puede copiar la dirección en su celular y lo puede buscar. ¿En qué parte está de esta página web que he descargado la parte que está citando en este documento? Por eso es importante que mencionen el número de párrafo. Directamente pueden decir, bueno, ingresa al enlace, en el párrafo 5 está esa información que estoy dando a conocer en la monografía. El tribunal va a revisar y va a encontrar esa información. Por eso es importante hacer esa cita textual de las fuentes consultadas. Ya sea una página web o bien sea un libro que ustedes han revisado y han citado. Si es un libro en PDF, igual pues citen el número de página del libro en PDF. Incluso pueden decirle al tribunal, si gusta, yo tengo el compilado de libros que he acumulado para la elaboración de la monografía, si gusta se lo paso y lo puede usted verificar que donde indica está lo que he extraído para la cita textual para fundamentar esta información de mi monografía, ¿no? Entonces, les reitero, eso es muy importante, ¿no? Aquí estamos viendo los aspectos que tienen que considerar. Les reitero, selección y limitación del tema, es decir, tienen que consultar todos los libros o referencias especificadas en su tema de investigación, revisar tabla de contenidos, bueno, hacer preguntas guías al momento de redactar el informe y, bueno, hacer un bosquejo o plan para poder posiblemente guiarse de cómo van a elaborar su monografía, es decir, darse una ayuda a memoria, es decir, hacer pequeño esquemita, qué es lo primero que van a hacer, qué van a tomar en cuenta, qué libros van a consultar, o sea, qué es lo que van a modificar de la información que han recopilado, o sea, es pequeño bosquejo de cómo van a trabajar. Es como si yo les dijera, a ver, ¿dónde está? A ver, cualquier estudiante, no sé, a ver, es como si yo le dijera a Alicia Zarco, decirle, a ver, hazme una planificación para un viaje a Copacabana con tu curso. Seguramente Alicia me dirá, ya, perfecto, licenciada, voy a hacer la planificación, tengo que planificar el día, qué buses vamos a contratar o si vamos a pedir de la carrera o cuánto de dinero vamos a necesitar para la estadía, cuánto tiempo va a ser, las fechas. O sea, ese es el esquema o el bosquejo que ¿no? Se elabora posiblemente para planificar una actividad. Lo mismo ustedes tendrían que haber hecho para la elaboración de su monografía, es decir, cuántos libros voy a consultar, cuánto tiempo voy a redactar, qué aspectos de los libros voy a citar. O sea, todo ese bosquejo ustedes lo tendrían que haber hecho anteriormente. Supongo que lo han hecho, ¿no? Varias monografías que he revisado hasta el día de ayer que hemos hecho la última supervisión, efectivamente han consultado libros, han citado en algunos casos posiblemente no han hecho la cita de forma adecuada, pero sí en la mayoría de los casos se ha observado que han utilizado fuentes bibliográficas, ¿no? Entonces, les recomiendo que siempre cuando ustedes hagan nuevamente sus monografías para el año, porque no todos van a poder defender con las monografías que ahora están haciendo, pues puedan realizar ese bosquejo para guiarse. Un criterio básico que tienen que tener para la elaboración o referente a la redacción de la monografía es que tienen que ir pasando de lo general a lo particular. Es decir, pueden hablar del marketing, pueden hablar de, por ejemplo, posiblemente del contrabando, pero el contrabando es más general, ¿no ve? Pues les decía, pueden definir qué es contrabando, los tipos de contrabando y finalmente indicar qué contrabando es lo que ustedes están estudiando, el contrabando hormiga. O es, por ejemplo, había un grupo que estaba investigando sobre contrabando hormiga. Pero antes de contrabando hormiga hay otros tipos de contrabando. Pueden desarrollar esos tipos de contrabando y ya poco a poco ir especificando sobre el tema que ustedes han elegido. Por eso les decía que acá tienen que ir
de forma progresiva mientras se va especificando, se va exponiendo cada dato que se ha encontrado en el trabajo. Cada subtema debe estar en relación directamente o por lo menos interconectado con el anterior para asegurarse de que exista una secuencia lógica en la presentación. ¿Por qué les he revisado los esquemas? Porque en algunos casos ha ocurrido la situación de que su esquema era incoherente al tema que habían elegido. Es decir, si me hablaban del tema, decía marketing digital, en el cuerpo o en el esquema que estaban desarrollando, me hacían referencias sobre, posiblemente me hacían referencias sobre, tal vez sobre las redes sociales, por ejemplo. O sea, otra cosa es el marketing digital y otra cosa son las redes sociales. O sea, en algunos casos se cometía esos errores, por eso es que una de las estrategias que he tenido mi persona seleccionado es poder revisar sus esquemas anticipadamente. ¿Para qué? Para tal vez de alguna manera plantearles sugerencias y puedan mejorar y recién cuando elaboren su primer borrador tal vez modificarlas y ahora para la presentación final ya mejorar sus esquemas, ¿no? Ese es el objetivo sobre todo que tiene una monografía, es decir, que tiene que ser coherente con el título, con los objetivos y con el cuerpo de su monografía. Tiene que coincidir. Piensen que sus monografías es como un cuerpo humano. La cabeza es el título. Los objetivos posiblemente sean los miembros, el miembro superior, miembro inferior, y el cuerpo de su monografía sea el tronco. Imagínense si ustedes ponen la cabeza de un hombre, me pongo a pensar los brazos de una mujer, las piernas de un hombre y el cuerpo mezclado, por ejemplo, de un niño. O sea, sería como un monstruo. Por eso es importante que su monografía sea coherente. Si el título dice algo, tiene que ser, pues, en base a ese título tienen que estar los objetivos y en base a esos objetivos tiene que estar el desarrollo de su monografía. Por eso tiene que ser coherente desde el inicio hasta el final, que serían las conclusiones. A manera de recomendación, se les sugiere el uso de textos, cuadros, gráficos, ilustraciones que van a ser opciones que les van a facilitar la comprensión de lo que se habla, ¿no? Es decir, que pueden utilizar tablas, pero no excederse en el uso de tablas. Ojo que eso también no es tan recomendable. Todavía tenemos tiempo, 7:30 es por el momento. Vamos a continuar con la otra presentación. Les reitero,